Allá por el año 1179, en la ciudad de Londres, llegaba al mundo un niñito que cambiaría la historia de la fe cristiana. Se llamaba Serapión, hijo de Rolando Scott, un noble capitán al servicio del rey Enrique. Esta criaturita, que crecería entre los salones de la corte inglesa, jamás hubiera imaginado que su propósito de vida lo llevaría por caminos que pocos se atreverían a recorrer. Imagínense nomás cómo era Europa en el siglo III. Por un lado, la fe católica brillaba en catedrales hermosísimas y conventos llenos de oración. Pero por el otro, hermanos, miles de cristianos vivían cautivos en el norte de África, prisioneros de los moros, muchos a punto de renegar su fe solo por sobrevivir. Era la época de las cruzadas, de batallas por la Tierra Santa, pero también de una realidad dolorosa, hermanos en Cristo olvidados en mazmorras lejanas. Desde chiquito, Serapión respiró un ambiente de auténtica vocación religiosa. Su familia noble no solo tenía riquezas materiales, sino que estaba profundamente arraigada en la fe católica. El jovencito creció escuchando historias de caballeros que luchaban por Cristo, de santos que lo daban todo por la iglesia, pero había algo especial en este niño de ojos brillantes, una compasión que iba más allá de las apariencias. Poco a poco, las señales comenzaron a aparecer. Mientras otros jóvenes nobles soñaban únicamente con glorias militares, Serapión sentía algo más profundo en su corazón. Veía en los pobres, en los prisioneros, en los olvidados, el mismísimo rostro de Cristo. Su fuerza interior no venía del deseo de conquistar tierras, sino de liberar corazones. Sin saberlo, Diosito estaba moldeando a un libertador. ¿Y saben qué es lo más increíble, familia? Este joven soldado estaba destinado a convertirse en el primer mártir de una orden religiosa que todavía ni siquiera existía. La Orden de Nuestra Señora de la Merced nacería justamente para hacer aquello que el corazón de Serapión ya anhelaba: rescatar cautivos, devolver la libertad, salvar vidas. San Serapión se convertiría en el patrono de los prisioneros y de todos los que sufren dolores en las articulaciones, como si su propia entrega física resonara con un mensaje eterno de esperanza. Pero como un noble inglés, entrenado para la guerra, se transformaría en el primer mercedario en derramar su sangre por la fe. Cómo su vida espiritual se entrelazaría con una de las misiones más peligrosas de la cristiandad medieval. La respuesta comenzaría en las arenas calientes de Tierra Santa, entre batallas y naufragios, entre prisiones y liberaciones. El camino de Serapión apenas estaba empezando, y Dios tenía planes más grandes que cualquier corona terrenal pudiera ofrecer. Había una vocación tejiéndose silenciosamente en el corazón de aquel joven, una vocación que no se conformaría con conquistas pasajeras, sino que buscaría una libertad mucho más profunda. La verdadera aventura de la fe estaba a punto de comenzar. La vida de Serapión dio un giro inesperado cuando conoció a Pedro Nolasco en España, allá por el año 1220. En ese encuentro, hermanos, algo se encendió dentro de él. Pedro acababa de fundar en 1218 la Orden de Nuestra Señora de la Merced, una orden religiosa con un carisma único y desafiante: rescatar cristianos cautivos de las manos de los moros. Pero no era un rescate común y corriente. Los mercedarios hacían un voto extraordinario. Estaban dispuestos a convertirse en rehenes, si era necesario, en lugar de aquellos que rescataban. Imagínense el impacto de esta misión en el corazón de un soldado como Serapión. Había pasado años empuñando espadas, luchando en batallas, viendo la muerte de cerca en las cruzadas. Conocía el peso de una armadura, el sonido del acero contra el acero. Pero ahí, frente a Pedro Nolasco y sus compañeros, descubrió una forma completamente diferente de luchar por la fe. Una forma que exigía aún más valentía, la entrega voluntaria de la propia libertad. El llamado divino que Serapión sintió no fue instantáneo como un rayo. Fue un proceso profundo de discernimiento vocacional. Necesitó reflexionar sobre qué significaba realmente seguir a Cristo. Las palabras del Evangelio de Juan resonaban en su mente: nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Era exactamente eso,
lo que hacían los mercedarios. No solo arriesgaban sus vidas en el campo de batalla, sino que las ofrecían a cambio de la libertad de otros. Durante días, Serapión oró intensamente. El conflicto interno era real. Dejar la vida de soldado, la seguridad de una carrera militar, para abrazar una misión donde el riesgo no era solo de muerte, sino de cautiverio prolongado, humillación, sufrimiento. La vocación religiosa que Pedro Nolasco proponía era diferente de cualquier otra. No prometía gloria terrenal, sino la posibilidad de imitar a Cristo de forma radical. Poco a poco, la transformación personal ocurrió. Serapión se dio cuenta de que su verdadera batalla no era contra personas, sino por la liberación de ellas, que su fuerza podía usarse no para conquistar territorios, sino para devolver esperanza, que su valentía encontraría su propósito mayor no en vencer enemigos, sino en salvar hermanos. En 1222, Serapión tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Recibió el hábito blanco de los mercedarios y profesó sus votos. En ese momento, el soldado murió para el mundo y nació el Redentor de cautivos. Su propósito de vida finalmente tenía sentido completo. No era solo luchar por Cristo, sino amar como Cristo amó, hasta el final, hasta la entrega total. La preparación espiritual que siguió fue intensa. Serapión necesitaba fortalecer no solo el cuerpo, sino sobre todo el espíritu, porque las misiones que vendrían exigirían una fe inquebrantable. Se estaba preparando para algo que pocos hombres tendrían el valor de enfrentar. Y Diosito, que conoce el corazón de cada uno, sabía que Serapión estaba listo para convertirse en un instrumento poderoso de su misericordia. Las primeras misiones de Serapión como mercedario fueron experiencias transformadoras que pusieron a prueba su fe de maneras que ninguna batalla lo había hecho. La logística era complicada, hermanos. Los frailes necesitaban juntar recursos a través de limosnas, organizar viajes peligrosos por el Mediterráneo y luego negociar con autoridades musulmanas que no siempre estaban dispuestas a cooperar. Cada misión era un acto de fe pura. Serapión pronto descubrió que rescatar cautivos requería habilidades completamente diferentes de las que había aprendido como soldado. No se trataba de fuerza bruta, sino de paciencia, diplomacia y, sobre todo, amor genuino. Necesitaba mirar a los ojos de hombres y mujeres que habían perdido la esperanza, que estaban al borde de renegar todo aquello en lo que creían y devolverles la dignidad. La tradición que la orden ha preservado cuenta que Serapión participó en diversas redenciones exitosas. En una de ellas, acompañado de San Raimundo Nonato, lograron liberar a más de 100 cristianos cautivos. Imagínense lo que significaba para esas personas ver los hábitos blancos de los mercedarios llegando. Era como ver ángeles bajando del cielo. La esperanza renovada brillaba en los rostros marcados por el sufrimiento. Pero no todo era sencillo. Serapión enfrentaba retos constantes. A veces las cantidades exigidas como rescate eran astronómicas. Otras veces las negociaciones se extendían por días y él necesitaba toda su fuerza interior para no rendirse. Había momentos en que los propios cautivos, después de liberados, no creían que realmente estaban libres. El trauma del cautiverio dejaba huellas profundas. El impacto emocional de estas misiones era inmenso. Cada vez que Serapión veía una familia reunirse de nuevo, cada vez que escuchaba el llanto de alivio de alguien que volvería a casa, su corazón se llenaba de gratitud. Estaba viviendo el Evangelio de Mateo de forma literal. Estuve preso y vinieron a visitarme. Más que visitar, él estaba liberando. Con el tiempo, Serapión desarrolló una comprensión profunda del verdadero significado de la libertad. No era solo quitar las cadenas físicas, sino restaurar la fe debilitada, sanar el alma herida, devolver la paz interior que el cautiverio robaba. Veía a Cristo en cada rostro sufriente y a Cristo en él a través de cada acto de misericordia. Estas experiencias iniciales fortalecieron inmensamente su fe. Serapión se dio cuenta de que había encontrado su verdadero propósito. Cada misión era una confirmación de que había hecho la elección correcta
al dejar la vida militar. El valor necesario para superar adversidades no venía de él mismo, sino de la gracia de Diosito trabajando a través de él. Se estaba convirtiendo en un instrumento de liberación cada vez más afinado. Pero el destino le preparaba a Serapión un desafío que sería diferente de todos los demás. Una misión donde él no sería el libertador, sino el que necesitaría ser libertado. Y en ese giro del camino, su fe sería puesta a prueba de una manera que ni él podría imaginar. El año era 1240, y Serapión estaba a punto de enfrentar el momento decisivo de su vida. La misión a Argel, en el norte de África, comenzó como tantas otras, con esperanza, recursos limitados y la firme determinación de liberar hermanos en la fe. Viajó acompañado de su cofrade Berenguer de Bañeres, llevando consigo fondos recolectados con sacrificio por los monasterios mercedarios. Cuando llegaron a Argel, la realidad que encontraron era aún más dura de lo que imaginaban. Había cristianos cautivos en situación desesperada, algunos ya débiles en la fe, otros al borde de ceder a la presión de renunciar a Cristo. El corazón de Serapión se apretó. Sabía que cada alma ahí era preciosa, que cada vida importaba infinitamente para Diosito. Fue entonces cuando surgió el dilema que cambiaría todo. Los recursos que habían traído no eran suficientes para rescatar a todos los que necesitaban ser liberados. Serapión y Berenguer hicieron las cuentas una y otra vez, negociaron, intentaron todas las alternativas posibles. Pero las matemáticas eran crueles, o dejaban a algunos atrás, o alguien necesitaba quedarse como garantía hasta que llegaran más fondos. En ese momento crucial, hermanos, Serapión recordó el voto que había hecho al entrar a la orden. El voto de ser rehén, si era necesario, en lugar de aquellos que rescataba. Palabras que había pronunciado años antes, llenas de significado teórico, ahora ganaban peso concreto. La decisión que tomaría no sería solo heroica, sería una entrega total basada en el ejemplo del propio Cristo. El conflicto interno fue intenso, pero breve. Pensó en su familia en Inglaterra, en los años de servicio militar, en todas las misiones exitosas. Pensó también en esos rostros cansados frente a él, personas que necesitaban volver a casa, que tenían familias esperando, que estaban perdiendo la esperanza. Y entonces, con una claridad que solo viene de la gracia divina, Serapión supo lo que necesitaba hacer. «Yo me quedo», le dijo a Berenguer. 3 palabras sencillas que cargaban un peso eterno. No era impulsividad ni búsqueda de gloria. Era la expresión más pura del amor cristiano. Dar la propia libertad para que otros fueran libres. Como está escrito en el Evangelio de Juan, «Nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo». Serapión estaba ofreciendo conscientemente su libertad, tal vez su propia vida. Berenguer debería regresar inmediatamente a Barcelona para buscar los fondos necesarios para el rescate de Serapión. San Pedro Nolasco, al enterarse de la situación, movilizaría todos los conventos de la orden para recolectar el valor del rescate lo más rápido posible. Todos sabían que el tiempo era esencial. Cada día que pasara, aumentaría los riesgos. La despedida entre los 2 mercedarios fue profundamente emotiva. Berenguer prometió volver rápidamente. Serapión, con esa paz interior que solo los santos poseen, abrazó a su hermano y se quedó atrás mientras los cautivos liberados seguían viaje. En ese instante, un soldado inglés que había luchado en cruzadas, que había visto campos de batalla y sobrevivido a naufragios, se convertía voluntariamente en prisionero. Pero su valentía ahora no estaba en empuñar espadas, sino en renunciar a su propia libertad. La verdadera prueba de su fe apenas estaba comenzando. Lo que podría haber sido solo un periodo de espera se convirtió en algo extraordinario. Serapión, ahora prisionero en Argel, no se dejó vencer por la situación. Entendía que incluso con cadenas, incluso privado de libertad física, su misión continuaba. De hecho, apenas estaba cambiando de forma. Si antes liberaba cuerpos, ahora liberaría almas. Las condiciones del cautiverio eran duras, hermanos, pero Serapión mantenía una serenidad impresionante.
Mientras otros prisioneros se entregaban a la desesperación, él irradiaba una paz interior inexplicable. Esa tranquilidad no era natural, era sobrenatural. Venía de una fe inquebrantable que ni las circunstancias más adversas lograban quebrantar. Los guardias notaban algo diferente en ese hombre del hábito blanco. En lugar de lamentarse, Serapión comenzó a evangelizar entre los otros prisioneros cristianos. Compartía historias de los evangelios, les recordaba las promesas de Cristo, fortalecía a los que estaban débiles en la fe. Su presencia traía esperanza renovada para aquellos que pensaban que Dios los había olvidado. No, Diosito no olvida. Y ahí estaba la prueba viva, un hombre libre que eligió ser prisionero por amor. La tradición que los mercedarios han preservado cuenta que varios prisioneros volvieron a abrazar su fe con fervor renovado gracias al testimonio de Serapión. Algunos que ya estaban a punto de renegar a Cristo, impresionados con su valentía y amor, redescubrieron la fuerza para permanecer fieles. El cautiverio de Serapión se estaba transformando en un ministerio poderoso de restauración espiritual. Pero su influencia no paró ahí. Incluso algunos captores quedaron intrigados con ese hombre que no demostraba odio, que no maldecía su suerte, que trataba a todos con respeto y dignidad. ¿Cómo alguien podría tener tanta paz en una situación tan difícil? La respuesta estaba escrita en cada gesto de Serapión: Cristo vivo dentro de él. Se acordaba de las palabras de San Pablo, quien también había sido prisionero: mis cadenas se han hecho notorias en Cristo. Exactamente eso estaba sucediendo. Las cadenas de Serapión no eran señal de derrota, sino de victoria espiritual. Cada día en el cautiverio era una oportunidad de demostrar que la verdadera libertad no viene de circunstancias externas, sino de la unión con Dios. Serapión practicaba el perdón de forma radical. No guardaba rencor contra los que lo mantenían preso. Entendía que ellos también necesitaban conocer el amor de Cristo. Su actitud desarmaba corazones endurecidos. Era imposible mirar a ese hombre y no preguntarse: ¿de dónde viene tanta fuerza? ¿Qué lo mueve? ¿Por qué no tiene miedo? Mientras tanto, Berenguer había llegado a Barcelona y Pedro Nolasco movilizaba todos los recursos posibles para juntar el valor del rescate. Pero la distancia era grande, la comunicación tardaba y el tiempo pasaba. Serapión sabía que el rescate podría demorar, pero no había ansiedad en su corazón, solo la certeza de que estaba exactamente donde Diosito quería que estuviera, haciendo exactamente lo que Dios necesitaba que hiciera. Su cautiverio se convirtió en un testimonio transformador que resonaría por los siglos. Estaba probando que la verdadera misión cristiana no depende de libertad física, sino de libertad espiritual, y esa nadie podría quitársela. El rescate no llegó a tiempo. La fecha estipulada pasó, y con ella, la paciencia de los captores se agotó. Serapión sabía lo que eso significaba. La situación, que ya era difícil, estaba a punto de volverse crítica. Pero incluso ante la incertidumbre, su fe permanecía firme como roca. Había entregado su vida en las manos de Diosito, y cualquiera que fuera el desenlace, sería según la voluntad divina. Los captores le hicieron una propuesta que parecía sencilla. Bastaba con renegar su fe cristiana y sería liberado inmediatamente. Solo algunas palabras, un gesto simbólico, y podría volver a casa, reencontrarse con sus hermanos mercedarios, continuar su misión. Pero Serapión sabía que esas simples palabras significarían traicionar todo aquello por lo cual había vivido, traicionar a Cristo, traicionar a los que él había animado a permanecer firmes. La negativa de Serapión fue serena, pero absoluta. No había enojo en su voz, ni desesperación, solo una certeza tranquila que venía de lo más profundo de su alma. Miró a los ojos de sus captores y, con la dignidad de quien conoce al verdadero Señor de la vida, dejó claro que su fe no estaba en venta. Ningún precio, ni siquiera la propia vida, valdría más que su lealtad a Cristo. La tradición mercedaria preserva que incluso en ese momento final, Serapión mantuvo su serenidad.
Perdonó a sus verdugos, así como Cristo perdonó a los que lo crucificaron. No había odio en su corazón, solo compasión. Esos hombres no sabían lo que hacían. No comprendían que estaban frente a alguien que había descubierto la verdadera libertad, aquella que ninguna cadena puede aprisionar, ninguna amenaza puede quebrantar. El día 14 de noviembre de 1240, Serapión enfrentó su prueba suprema. El testimonio supremo de su fe sería sellado con su propia vida. Ofreció su sacrificio supremo con la misma valentía con que había elegido quedarse como rehén. No era el final de una historia, sino el comienzo de un legado eterno. Como está escrito en el libro del Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aquellos que presenciaron esos momentos jamás olvidarían la paz que emanaba de aquel mercedario. Incluso en la prueba más extrema, Serapión demostró que la gracia divina puede sostener a un ser humano más allá de cualquier límite natural. Su entrega total no fue un acto de desesperación, sino de amor consumado. Estaba imitando a Cristo de la forma más profunda posible. El impacto inmediato fue profundo, hermanos. Cristianos que estaban presos y fueron testigos de su firmeza se fortalecieron en la fe. Algunos registros sugieren que hasta entre los presentes hubo quien se cuestionara sobre un Dios capaz de inspirar tanta lealtad. Serapión no solo murió por su fe, testificó de tal manera que su muerte se convirtió en predicación silenciosa, pero resonante. La noticia de su entrega alcanzaría Europa, transformaría la orden mercedaria, inspiraría generaciones de cristianos. Pero en ese momento, en Argel, lo que importaba era el encuentro entre un alma fiel y su Creador. Serapión había completado su jornada terrenal. El soldado inglés, el mercedario generoso, el prisionero evangelizador, ahora recibía la corona prometida a los que permanecen fieles hasta el fin. Su misión estaba cumplida, su testimonio, apenas comenzando a resonar por la eternidad. Cuando la noticia llegó a Europa, el impacto fue profundo e inmediato. Pedro Nolasco, el fundador de la orden, recibió la confirmación de aquello que más temía, pero que también, de cierta forma, esperaba. Serapión había llevado el carisma mercedario hasta sus últimas consecuencias. El voto de ser rehén, si era necesario, no era solo teoría escrita en documentos, era realidad vivida hasta la sangre. La reacción inicial en los conventos mercedarios fue de luto profundo, hermanos. Muchos lloraron la pérdida de un hermano querido, de un compañero de misión, de un hombre cuya generosidad y valentía eran conocidas por todos. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. Lo que podría haber desanimado a la orden tuvo el efecto opuesto. El testimonio de Serapión encendió una llama aún más intensa en los corazones de los mercedarios. Jóvenes comenzaron a tocar las puertas de los conventos preguntando por aquel fraile que había dado la vida por los cautivos. Querían saber más sobre la orden que formaba hombres de tanta convicción. El legado duradero de Serapión se estaba manifestando de forma inesperada. Su muerte estaba generando vida nueva, vocaciones nuevas, un fervor renovado por la misión de liberar cautivos. La orden no solo sobrevivió a la pérdida de su primer mártir, fue fortalecida por ella. Los mercedarios entendieron que Serapión había probado la autenticidad del carisma. No eran solo palabras bonitas o ideales abstractos, era algo por lo cual valía la pena vivir, y si era necesario morir. Esta certeza transformó a la orden de forma institucional profunda. Las misiones de rescate no pararon, de hecho se intensificaron. Relatos de la época indican que los mercedarios, inspirados por el ejemplo de Serapión, realizaron rescates con un celo y una determinación renovados. Cada cautivo liberado era, de cierta forma, un homenaje vivo a aquel que había dado todo para que otros fueran libres. Su sacrificio multiplicaba los frutos de la misión. La devoción popular comenzó casi inmediatamente. Cristianos que escuchaban la historia de Serapión se sentían inspirados y comenzaban a invocarlo en sus oraciones, especialmente aquellos que sufrían en las prisiones o que tenían familiares cautivos, encontraban en Serapión un intercesor poderoso que comprendía profundamente su sufrimiento. Él había estado ahí.
Él sabía lo que significaba estar preso. La Iglesia, reconociendo la santidad evidente de Serapión y la veneración espontánea de los fieles, iniciaría eventualmente el proceso que llevaría a su canonización oficial. Pero para los mercedarios y para los que conocieron su historia, Serapión ya era santo desde aquel 14 de noviembre de 1240. Su vida había sido un evangelio vivo y su muerte, la confirmación definitiva de su unión con Cristo. Pedro Nolasco veía en Serapión no solo un hijo espiritual perdido, sino una semilla plantada que generaría frutos abundantes. Y tenía razón. La Orden de las Mercedes crecería, se esparciría por continentes, libertaría cientos de miles de cautivos a lo largo de los siglos. Y en cada misión, de alguna forma, el espíritu de Serapión estaría presente. Su legado no era solo una historia inspiradora, era una fuerza viva que continuaría impulsando la misión mercedaria generación tras generación. La historia de Serapión trasciende su tiempo y lugar, hermanos. Lleva mensajes profundos que continúan relevantes siglos después. El primero y más poderoso es sobre la libertad como valor cristiano fundamental. Serapión nos enseña que la verdadera libertad no es ausencia de cadenas físicas, sino la capacidad de elegir el bien, de permanecer fiel a Cristo independientemente de las circunstancias. Como está escrito en el Evangelio de Juan, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él vivió esa verdad de forma radical. Incluso preso, era más libre que sus captores, aunque sin poder ir y venir físicamente, su alma estaba en plena libertad espiritual. Este es un mensaje eterno que habla a todos los que se sienten aprisionados, sea por vicios, miedos, circunstancias difíciles u opresiones. La libertad verdadera viene de adentro, de la unión con Diosito, y nadie puede quitarnos eso. La segunda lección es sobre el amor concreto que se traduce en acción. Serapión no solo hablaba de amar al prójimo, amó hasta las últimas consecuencias. No fue un amor de palabras bonitas o sentimientos vagos, sino un amor que se materializó en decisiones difíciles, en sacrificios reales, en gestos concretos de entrega. San Pablo escribió a los Gálatas: «Para libertad fue que Cristo nos hizo libres». Serapión entendió esto profundamente. Cristo nos liberó para que pudiéramos liberar a otros. El tercer mensaje eterno es sobre el valor de dar la vida por convicción. Vivimos en un tiempo donde muchos esconden sus creencias por miedo al juicio ajeno. Serapión nos desafía. ¿Por qué estarías dispuesto a darlo todo? ¿Qué verdad es tan importante para ti que ni la amenaza a tu propia vida te haría negarla? Él nos muestra que tener convicciones profundas no es fanatismo, sino sabiduría. Es reconocer que algunas cosas valen más que la propia existencia terrenal. La cuarta lección trata de la transformación del sufrimiento en misión. Serapión podría haberse lamentado, maldecido su suerte, entregado a la desesperación, pero eligió transformar su cautiverio en oportunidad de evangelización, su prueba en testimonio, su sufrimiento en fuente de esperanza para otros. Esta es una sabiduría atemporal. No siempre podemos elegir lo que nos pasa, pero sí podemos elegir qué hacemos con lo que nos pasa. Hay también una dimensión universal en el concepto de cautiverio. Serapión liberaba cautivos físicos, pero su mensaje habla a todos los tipos de aprisionamiento. ¿Cuántos viven cautivos del miedo? ¿Cuántos están presos en relaciones tóxicas, en patrones destructivos de pensamiento, en traumas no sanados? La misión de liberar continúa, y cada uno de nosotros puede ser un mercedario moderno, ayudando a liberar a quien está preso de formas visibles o invisibles. El enseñamiento profundo de Serapión también nos habla sobre la diferencia entre éxito y significado. Él podría haber tenido una carrera militar exitosa, acumulado riquezas, construido un nombre para sí, pero eligió el significado, una vida que importara eternamente, no solo temporalmente. Y hoy, siglos después, su nombre todavía inspira, su historia todavía transforma. Eso es significado verdadero. Por último, Serapión nos enseña que el amor auténtico siempre involucra riesgo. Amar de verdad significa estar dispuesto a hacerse vulnerable.
a entregarse, a perder algo de uno mismo para que el otro gane. No hay amor sin cruz, no hay liberación sin costo. Y esta verdad, por más desafiante que sea, es el corazón del Evangelio y el centro del mensaje eterno de San Serapión. La historia de Serapión no es solo memoria del pasado, te habla directamente a ti hoy, hermano, hermana. Tal vez no estés preso físicamente, pero cuántas cadenas invisibles aprisionan tu corazón. El vicio que promete alivio, pero trae esclavitud. El miedo que paraliza tus sueños. El rencor que te aprisiona en un ciclo de amargura. El perfeccionismo que nunca te deja en paz interior. Estos son los cautiverios modernos, y Serapión tiene algo que decirte sobre ellos. La primera lección práctica es esta. Tú también puedes ser libertador. No necesitas viajar a África ni usar un hábito blanco. La misión comienza donde estás. Ese compañero de trabajo que está preso en la depresión, puedes llevar esperanza. Ese familiar que está cautivo del resentimiento, puedes ofrecer perdón. Ese vecino que está aprisionado en la soledad, puedes dar compañía. Cada gesto de amor concreto es un rescate en miniatura. La segunda aplicación personal tiene que ver con tus convicciones. Serapión nos desafía. ¿Qué es tan importante para ti que no negarías ni bajo presión? Vivimos en una cultura que presiona constantemente para que abandonemos nuestros valores. Presión para transigir en la ética, para callar sobre la fe, para conformarnos con estándares que van contra nuestra conciencia. Tener el valor de permanecer fiel, eso es el legado de Serapión en acción hoy. Pero aquí va algo importante. Permanecer fiel no significa ser agresivo o arrogante. Serapión mantuvo su fe con firmeza, pero también con amor y respeto. Puedes tener convicciones profundas y aún así, tratar a quien piensa diferente con dignidad. De hecho, esta combinación de firmeza y amor es exactamente lo que el mundo necesita ver en los cristianos hoy. La tercera aplicación es sobre transformar tu sufrimiento en propósito de vida. Tal vez estés pasando por algo difícil ahora, una enfermedad, un duelo, una crisis financiera, una relación rota. Serapión te muestra que hasta eso puede tener significado. No es que Diosito quiera tu sufrimiento, pero Él puede usar hasta las situaciones más dolorosas para producir algo bueno, si tú lo permites. Tu dolor puede convertirse en fuente de empatía para ayudar a otros que sufren. La oración es una herramienta poderosa en este proceso. Así como Serapión oraba intensamente, puedes traer tus cadenas a Dios en oración. Pide la intercesión de San Serapión especialmente cuando sientas que estás preso, física, emocional o espiritualmente. Él conoce el peso de las cadenas, Él entiende la lucha, y ahora, desde el cielo, puede interceder por ti con autoridad única. Aquí va un desafío práctico. Identifica un área donde estás preso. Puede ser un hábito destructivo, un patrón de pensamiento negativo, una relación tóxica, un miedo paralizante. Ahora pregúntate, ¿qué sería la libertad en esa área? Y lo más importante, ¿cuál es el primer paso concreto que puedes dar hoy rumbo a esa libertad? No esperes sentir ganas. No esperes que las circunstancias cambien. Da el paso, por pequeño que sea, confiando en que Dios honrará tu valentía. Y recuerda, no estás solo en esta jornada. Serapión está animándote desde el cielo. La comunidad de fe está a tu lado. Y más importante, Cristo mismo camina contigo, ofreciendo su gracia para cada paso. La fuerza para continuar no necesita venir de ti, viene de Él. Tu única tarea es permanecer abierto, permanecer fiel, permanecer caminando, un día a la vez. La transformación personal que Serapión vivió, de soldado a libertador de almas, está disponible para ti también. Tu vida puede tener propósito profundo. Tus dolores pueden generar frutos. Tus días pueden importar eternamente. Todo comienza con una decisión. Vivir no para ti mismo, sino para amar y liberar a otros, así como Cristo nos amó y liberó. Esa es la verdadera paz interior, saber que tu vida tiene significado que trasciende las circunstancias. Y eso, nadie puede quitártelo. Llegamos al final de este recorrido por la vida extraordinaria de San Serapión,
Pero de cierta forma, apenas estamos comenzando, porque conocer su historia no es suficiente. Necesitamos dejar que nos transforme, que nos desafíe, que nos inspire a vivir con más propósito y valentía. Vamos a hacer una oración juntos, invocando la intercesión de este santo mercedario que conoce tan bien el peso de las cadenas y el poder de la libertad. San Serapión, glorioso mártir y libertador de cautivos, tú que elegiste dar tu propia libertad para que otros fueran libres, intercede por nosotros ante Diosito. Ayúdanos a identificar las cadenas que nos aprisionan, sean miedos, vicios, rencores o cualquier forma de esclavitud espiritual. Danos valor para permanecer fieles a nuestra fe, incluso cuando cueste caro. Enséñanos a transformar nuestros sufrimientos en oportunidades de testimonio. Y sobre todo, inspíranos a ser libertadores en nuestros propios ambientes, llevando esperanza a quien está preso y amor a quien está olvidado. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Ahora una invitación especial para ti que nos acompañaste hasta aquí. Comparte esta historia, hermano, hermana, porque en un mundo donde tantos viven presos, en vicios, en desesperación, en soledad, el mensaje de Serapión necesita ser conocido. Cuando compartes, no estás solo esparciendo una historia bonita, estás plantando semillas de esperanza y libertad en los corazones de quienes la vean. Cada 14 de noviembre, la Iglesia celebra la fiesta litúrgica de San Serapión. Marca esa fecha en tu calendario. Es un día especial para recordarlo, pedir su intercesión y renovar tu compromiso de ser un instrumento de liberación donde estés. Puedes incluso organizar algo en tu parroquia, invitar amigos para conocer esta historia poderosa. Si te sentiste tocado por la misión de los mercedarios, sabe que la Orden de Nuestra Señora de las Mercedes continúa activa hasta hoy, en varios países, manteniendo vivo el carisma de liberar cautivos, hoy en nuevas formas, pero con el mismo espíritu. Conoce más sobre este trabajo increíble. ¿Quién sabe si Diosito no te está llamando para apoyar o hasta formar parte de esta misión? Pero independientemente de todo eso, hay algo que cada uno de nosotros puede hacer hoy: practicar la caridad concreta. Visita a alguien que está preso, sea literalmente en una prisión o figurativamente en un hospital, en un asilo o simplemente en la soledad de su propio hogar. Sé un libertador en pequeña escala, porque es así, en gestos sencillos y cotidianos, que el legado de Serapión continúa vivo. Esta comunidad de fe que se forma alrededor de estas historias es preciosa. No estás solo en esta jornada de buscar vivir una fe auténtica y valiente. Estamos juntos, aprendiendo de los santos, apoyándonos unos a otros, creciendo en santidad día tras día. Gracias por haber caminado con nosotros por la historia de San Serapión. Que su valentía inspire la tuya, que su fe fortalezca la tuya, y que su amor por los cautivos encienda en ti el deseo de ser también un libertador. Hasta la próxima historia, familia, y que San Serapión interceda por cada uno de nosotros. Quédense en la paz de Cristo.